¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a este foro, a este simposio que está patrocinado por Bantif. Bienvenidos. El viaje del paciente urémico es largo y hay una palabra que ha formado parte desde hace poco tiempo de nuestro vocabulario y es la transición. A lo largo de todo este tiempo, desde que conocemos el paciente o debuta con su enfermedad renal crónica, va pasando por distintas etapas y nosotros, los nefrólogos, tenemos que ir acompañándole en todos estos. Hace tiempo habíamos compartimentalizado la nefrología y cada uno era experto o hacía en aquello que le interesaba. Sin embargo, en los últimos años nos hemos dado cuenta de la necesidad del trabajo en equipo, de que todos sepamos un poco de todos, de que hablemos y que busquemos la mejor estrategia en cada momento pensando en el paciente. Hoy traemos un tema novedoso, no tratado. Cuando me propusieron si cabía este foro en este congreso, tuve que decir que sí, un sí rotundo, porque yo creo que tenemos interiorizado ya casi todos que la diálisis peritoneal debe ser la primera opción de tratamiento renal sustitutivo, aunque no lo sea. Quizá debería de ser por distintos motivos clínicos, ecológicos, de gestión, de conciliación de la vida laboral, familiar y de enfermo. Pero nuestro paciente, generalmente de menos edad que el de hemodiálisis, se va a trasplantar. Por suerte, España es líder mundial en trasplante. Nuestros injertos duran cada vez más, pero se acaban. ¿Y qué hacemos cuando un paciente se acaba su función renal? Si no hacemos nada, va a acabar en un programa de hemodiálisis. Y quizá no tengamos totalmente claro que esto sea la mejor opción. Para resolver si esta es la mejor estrategia o no, estoy aquí con mi compañera, mi amiga, mi mano derecha, Fernanda Slón, y vamos a hablar de todo este proceso. Fernanda. Gracias, Emilio. Y gracias a todos vosotros por acudir. Es una hora mala, la hora de la comida, pero este tema es importante y creo que en estos pocos minutos dará tiempo de abordar un aspecto que generalmente no tomamos o no se ha hablado mucho, la vuelta a la diálisis peritoneal desde el trasplante o la diálisis peritoneal como puente hacia el trasplante. Y tenemos el gusto y el placer de contar con unos ponentes de lujo que dividiremos este simposio en dos partes. Una parte en la que se abordarán aspectos de transición previo al trasplante y de vuelta al trasplante y un segundo bloque en el que abordaremos más temas de gestión. Y para ir ganando tiempo, porque sé que tenemos pocos minutos, vamos a empezar con el primer bloque, en el cual tendremos la oportunidad de escuchar al doctor José Portolés, que todos lo conocemos, no necesita introducción, jefe de servicio del Hospital Universitario Puerta de Hierro, el que hablará como ventajas de la diálisis peritoneal como puente previo al trasplante renal. Y luego, a continuación, tendremos la oportunidad de escuchar a la doctora Verónica López, jefa de servicio del Hospital Universitario Carlos Haya en Málaga, que nos dará el otro punto de vista, desde el trasplante, la transición hacia diálisis peritoneal. Pero antes de todo eso, vamos a revisar un poco la evidencia que tenemos en estas transiciones programadas. Y como bien sabemos, nuestros pacientes en tratamiento renal sustitutivo a lo largo de su vida tienen múltiples opciones de tratamiento porque no hemos logrado que ninguna de esas opciones dure para toda la vida. Como bien lo sabemos, y eso no hay duda, las decisiones que se tomen tanto al inicio de la modalidad inicial como las subsecuentes tendrán un impacto muy importante en la vida de los pacientes, no solo a nivel de resultados clínicos, sino y sobre todo en su calidad de vida. En este foro y en todos los nefrólogos tenemos claro que el trasplante renal es la mejor opción de tratamiento renal sustitutivo, pero también tenemos claro que muchos pacientes nunca llegarán al trasplante o tendrán que esperar un tiempo previo en diálisis. Ahí es donde ponemos y posicionamos a la diálisis domiciliaria como una opción, una estrategia de diálisis que da múltiples beneficios para nuestros pacientes, no solo clínicos, como hemos mencionado, sino y sobre todo en su calidad de vida. En todo este foro nos vamos a centrar en lo que es la DP. Como hemos comentado al inicio, vamos a abordar la integración de terapias de trasplante renal a diálisis peritoneal para entender una integración de terapias en la continuidad asistencial del paciente renal crónico. Y este será el círculo que trataremos en el primer bloque.
Pero, ¿qué evidencia tenemos de datos actuales sobre este tema? Pues lo que os puedo mostrar es un estudio recientemente publicado en el que hemos analizado la tendencia en Europa en los últimos 10 años. Y esto, que es una gráfica muy sencilla, podemos ver cómo la diálisis domiciliaria en general en los últimos 10 años tiene una tendencia estable en lo que son los países europeos. ¿Y por qué es estable? Porque tenemos el resultado de un incremento en la hemodiálisis domiciliaria, pero esto es muy llamativo, un decremento en el número de pacientes que inician diálisis peritoneal. ¿Y qué pasa con los pacientes prevalentes? Pues tenemos la misma gráfica. En los prevalentes podemos observar cómo hay una ligera tendencia a incremento, pero esto no es significativo, con un descenso más llamativo en los pacientes en diálisis peritoneal. Y como podéis ver en esta gráfica, en los países europeos, tanto los pacientes que inician diálisis peritoneal como los prevalentes en diálisis peritoneal, hay una gran diversidad en cuanto a países. Si ponemos nuestra mirada y nuestro foco en España, podemos ver que en España la diálisis peritoneal en los últimos 10 años, esa tendencia es en un descenso en la población en diálisis peritoneal, como lo podemos observar. Y al hablar de transiciones, porque aquí solo vamos a detenernos un minuto, ¿qué pasa con los pacientes en Europa? Porque aquí quiero resaltar que lo que vamos a hablar no es en el ámbito de España, es de Europa. ¿Qué pasa? ¿De dónde provienen los pacientes en diálisis peritoneal? Los pacientes provienen de ERCA, de no haber iniciado ningún tratamiento previo. En esto podemos ver que en los últimos años ha habido un incremento en pacientes que inician diálisis peritoneal como primera modalidad de diálisis. Y con respecto al trasplante, ¿qué podemos observar? Como podéis ver, el trasplante, prácticamente las cifras no han cambiado. El porcentaje de pacientes que proviene del trasplante que inicia diálisis peritoneal es una cifra baja y esos porcentajes no se han modificado en los últimos años. ¿Qué pasa como opción después de la diálisis peritoneal a los 2 años después? Vemos que un porcentaje importante, el 40%, sigue en diálisis peritoneal y con respecto al trasplante, como podemos observar, ha descendido en los últimos años el porcentaje de pacientes de EDP que pasan a diálisis peritoneal. Esto nos llamó mucho la atención y, como podéis ver, esto es un análisis a 2 años, pero quisimos hacer un análisis más largo. ¿Qué pasa a los 5 años? Y para analizarlo mejor y quitar un poco factores de confusión, dividimos la población en pacientes menores de 64 años y mayores de 65 años. Estas gráficas son muy llamativas. Tenemos muy poco tiempo, no voy a entrar en detalle, pero hay una cosa que llama muchísimo la atención. Con respecto a la edad, hay muchísimo porcentaje de pacientes mayores de 65 años que han fallecido y una cosa muy diferente en cada uno es el porcentaje de pacientes que se encuentran trasplantados. Viendo con detalle, podemos observar cómo a 5 años del inicio de la terapia, de los pacientes menores de 65 años, un 7% siguen en terapia, en un mayor porcentaje los pacientes mayores, hasta 9,6%, pero miremos el dato de trasplante, que es lo que nos vamos a enfocar ahora. El 50% de la población en diálisis peritoneal a los 5 años en Europa, más del 50% está trasplantada. Pero, ¿qué pasa con los pacientes mayores de 65? Mirad la diferencia, solo el 10%, bueno, casi el 11% de esta población está trasplantada. No estamos hablando de pacientes de mayores de 75 o de mayores de 85, estamos hablando de un porcentaje de pacientes muy elevado que todavía está en edad de trasplante, que todavía no es tan mayor, pero mirad, solo un casi 11% de esa población accede al trasplante renal. En estos minutos, en este primer bloque, vamos a abordar diferentes aspectos para tratar de entender qué estrategias podemos implementar para mejorar esta transición y favorecer una mejor integración entre las distintas terapias, entre el trasplante renal hacia la diálisis peritoneal o como el diálisis peritoneal como puente hacia el trasplante. Y ya sin quitar más minutos, damos paso al doctor José Portolés, que nos hablará la diálisis peritoneal como puente hacia el trasplante. José. Muchas gracias, Fernanda, por la presentación. Es una gran oportunidad que nos brinda Avantive para revisar lo que realmente es la vida de los pacientes, que
que es el paso por distintas técnicas de diálisis. Decíamos en 2008, hace muchos años, el camino del paciente en diálisis, lo mejor es el trasplante renal anticipado, ¿de acuerdo? Y si ello no puede ser, la diálisis peritoneal es la mejor opción para el paciente. Y en este estudio que hicimos comprobamos que al final del primer año, 1 de cada 5 pacientes que habían empezado diálisis habían cambiado de técnica, ¿de acuerdo? Por tanto, es una realidad. Por desgracia, una realidad común en nuestro hospital son los crashlanders, son pacientes que no tienen la opción real de elegir, comienzan por hemodiálisis como técnica puente hacia el trasplante, pero algunos pensamos que el camino racional, el camino razonable para la mayoría de los pacientes, arriba pongo todos, es empezar con un adecuado seguimiento de la consulta ERCA y empezar por la técnica de diálisis peritoneal. Hay muchas evidencias a favor de poner la diálisis peritoneal al principio del camino, ¿de acuerdo? Y luego trasplantar al paciente lo antes posible y, muy importante, considerar la vuelta a técnicas domiciliarias una vez que el trasplante fracasa. Y esto es así porque algunos pensamos que cuanto más tiempo mantengamos al paciente en casa, mejor para él. Mantenerlo en casa es mantenerlo en su ambiente, en su escenario, potencialmente que siga trabajando y que adapte la técnica a su vida y no su vida a la técnica, reservando la hemodiálisis para el final del camino, cuando ya no hay otra opción en nuestros pacientes, la hemodiálisis de centro. Todo esto, por supuesto, y aquí está Dani, que supongo que hablará de ello, respetando la elección del paciente. Si un paciente quiere empezar en hemodiálisis en centro, de entrada, por mí, perfecto. ¿Qué pasa con la diálisis peritoneal? Pues mirad, los pacientes que están en diálisis peritoneal se trasplantan más. Esto son datos, no son los datos europeos que acabo de presentar, son datos del Grupo Centro, del registro del Grupo Centro de Diálisis Peritoneal. En solo 3 años, más de la mitad de los pacientes que han iniciado DP ya están trasplantados, ¿de acuerdo? Y con unas curvas parecidas, bueno, esto es de 2011, son un poco más feas que las suyas, pero vemos lo mismo. La gran mayoría de los pacientes de diálisis peritoneal acceden a un trasplante en un tiempo corto. ¿Y por qué se trasplantan tanto y tan pronto? Es una virtud de la técnica, no en sí mismo. Son pacientes con menor edad y menor comorbilidad y generalmente son pacientes que han tenido un seguimiento previo en ERCA. Hablamos de estrategias. Una de las estrategias es la inclusión precoz del paciente en lista de espera del trasplante. Llevar tarea para casa, los pacientes en ERCA se pueden incluir en la lista de espera de trasplante y tenerlos en espera para que nada más pasar a la diálisis peritoneal se pueda activar su espera. ¿Y qué supone haber estado en hemodiálisis o en diálisis peritoneal para el paciente que recibe un trasplante? Hay mucho consenso, y este es uno de los estudios más rotundos, de que los pacientes en diálisis peritoneal van a tener menor riesgo de función retrasada del injerto. Aquí hay que considerar varios factores que dependen en parte de la técnica y en parte del paciente, como que tienen una mejor función renal residual que permite mantener al paciente a costa de esta función residual en esos primeros días o semanas que son críticas, sin necesidad de hacer hemodiálisis. Son pacientes que llegan euvolémicos al trasplante. No hay que hacer una sesión de hemodiálisis antes de recibir el trasplante y esto evita inestabilidad, cambios hemodinámicos y, sobre todo, estimulación inflamatoria para el daño isquemia-reperfusión, ¿de acuerdo? Hay una reducción en esta serie del 34% del riesgo de fallo, de retraso en la función del injerto, y esto ¿es una campana o has sido tú con la botella? Has sido tú con la botella, vale. Digo, no sé si voy mal de tiempo. Y el efecto favorable para la diálisis peritoneal persiste después de todos los ajustes que hacen en esta serie. Tenemos ya metaanálisis, os traigo 2 metaanálisis muy interesantes del año 2017 y del año 2022, donde podemos ver a la izquierda abajo, confirma el efecto protector sobre una menor incidencia de función retrasada del injerto, y confirma también una menor mortalidad a 5 años del receptor del trasplante renal para los pacientes que provienen de diálisis peritoneal, 0,89 de riesgo relativo, y casi significativo, 0,97 con un corte superior de 1,01 para la supervivencia del injerto. Y en este otro metaanálisis más reciente, del año 2022, si no me acuerdo mal, finales del 2022, podemos ver cómo confirma una vez más la ventaja para menos fallo
función retrasada del injerto, menor riesgo de pérdida en 10 estudios que reúnen un número altísimo de pacientes, esto proviene de registros, ¿de acuerdo?, significativo, y también, una vez más, menor mortalidad por cualquier causa para los receptores de un trasplante renal después de haber estado en diálisis peritoneal. Por tanto, sí, los pacientes que reciben un trasplante proviniendo de diálisis peritoneal se trasplantan antes que los de hemodiálisis y tienen mejor evolución en eventos intermedios y eventos finales que aquellos que vienen de hemodiálisis. No solo es la técnica, es nuestra estrategia y cómo nosotros manejamos a los pacientes. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por haber asistido a este simposio. Y yo voy a hablar de, bueno, gracias Bantif por haberme invitado como ponente. Y yo voy a hablar de la otra parte, ¿no?, de la diálisis peritoneal después del trasplante renal. Todos sabemos, ¿no?, que aunque la mayoría de los pacientes vuelven a hemodiálisis después del fallo de un injerto, el trasplante, la diálisis peritoneal no está contraindicada después del trasplante renal, aunque todos estos pacientes tengan una cirugía abdominal. Si bien las tasas, ya la ha comentado la compañera antes, las tasas de reportada de pacientes que pierden el injerto y vuelven a diálisis peritoneal se estima entre un 5 y un 16%. En la gráfica de arriba podemos ver, en la tabla de arriba, cómo los datos del registro australiano de trasplante en el año 2023 muestra que solo el 2% de los pacientes que perdieron el injerto decidieron volver a diálisis peritoneal. Y abajo muestro los datos de nuestro registro andaluz de trasplante del año 2024, en el que se muestra que solo el 5% de nuestros pacientes andaluces que perdieron el riñón decidieron volver a diálisis peritoneal, es decir, que lo que hay en la literatura. Todos conocemos las ventajas que tiene el tratamiento con diálisis peritoneal frente a otras técnicas de renal sustitutiva como la hemodiálisis, ¿no? Y después del trasplante renal las ventajas son las mismas. Mayor flexibilidad para el paciente en su vida diaria, en su dieta, etcétera. Permite preservar la vasculatura para acceso que vayan a necesitar en un futuro. Es coherente con el concepto de plan de vida del paciente con enfermedad renal crónica y, lo más importante, permite la elección centrada en el paciente. Son varios los trabajos que hay publicados en la literatura en el que muestra que no hay diferencia en cuanto a los resultados para la supervivencia del paciente de la propia técnica entre los pacientes que deciden volver a diálisis peritoneal después de un trasplante frente a los que se mantienen en hemodiálisis. Aquí muestro uno de los trabajos con un mayor número de pacientes, compara un total de 1.865 pacientes que vuelven a diálisis peritoneal frente a más de 16.000 en hemodiálisis, y se muestra que la supervivencia global del paciente, no hay diferencia entre las dos técnicas, sí que se observa una mejor supervivencia para el paciente en DP durante el primer año de la vuelta a diálisis y una mejor supervivencia para los pacientes en hemodiálisis a partir del segundo año. Este es otro trabajo en el que se analizan 6 estudios en los que tampoco se ve diferencia en cuanto a la supervivencia del paciente entre las dos técnicas de diálisis. En este otro metaanálisis, aquí lo que se comparan son los resultados del uso o del tratamiento de la diálisis peritoneal en pacientes que aún no se han trasplantado frente a los resultados en los que optan por esta técnica después del fallo del injerto. Y tampoco se observa en este metaanálisis diferencia en cuanto al fallo de la técnica en la tasa de peritonitis o la supervivencia del paciente. Este metaanálisis recientemente publicado sí que se pudo demostrar que los pacientes que vuelven a diálisis peritoneal después del fallo del injerto comparados con los pacientes en hemodiálisis tienen una mayor supervivencia y además se ve una tasa más alta de retrasplante si se compara con, como ya digo, con los pacientes en hemodiálisis. Además, no hubo diferencias cuando se comparan los que vuelven a diálisis peritoneal frente a los que se trasplantaron directamente del trasplante previo. Otra de las cuestiones a plantear es si el tratamiento con diálisis peritoneal es factible y seguro en el postrasplante inmediato, ¿no?, durante la función retrasada del injerto. Y en este sentido sí que hay algunos estudios que muestran que este tratamiento es seguro con bajos volúmenes con protocolo de bajos volúmenes, que no se ha visto mayor tasa de peritonitis ni de dehiscencia de la herida, ni tampoco que afecte a la supervivencia del injerto ni del paciente. Y ya para terminar, el dilema que aún seguimos sin poder contestar porque en este aspecto seguimos sin tener un consenso, es si mantener o no la inmunosupresión en aquellos pacientes que vuelven a diálisis peritoneal. Sobre esto no hay muchos estudios,
Pero bueno, la mayoría de los artículos que he leído sí que defienden, igual que los que vuelven a hemodiálisis, que lo que hay que hacer en estos casos es individualizar, ¿no? Y he traído este trabajo que, aunque es muy antiguo, del año 2001, en él sí que se observa una mejor supervivencia de los pacientes que mantienen la inmunosupresión frente a los que la suspenden. Pero es un estudio, como digo, del 2001, que son pacientes que estaban con ciclosporina. Por lo tanto, los datos no se pueden extrapolar a la inmunosupresión que usamos hoy en día. Y con todo esto me han quitado las conclusiones. Ay, me la han quitado, pues ya está, pues. Bueno, yo quería concluir que básicamente yo creo que una de las cosas más importantes, aunque es el tema que vamos a tratar después, es la importancia de las consultas de ERCA trasplante renal en estos pacientes. Bien. Justo ese tema, el de las consultas y la estructura, va en el siguiente por módulo. Por eso doy paso. Pero ahora vamos a dar paso al debate, por si queréis alguna pregunta concreta de esta primera parte, y luego ya continuar con un tema más de gestión, organización y cómo logísticamente poder organizarlo mejor. Hay este QR, podéis escanearlo para poder hacer las preguntas a la tablet o a la antigua, no tan moderno, podríamos, porque es un auditorio muy pequeño, podemos levantar la mano si queréis y acercaros al micro, que creo que es lo más fácil para agilizar el tiempo. Si me dejas, Fer, voy a empezar yo haciendo una pregunta, un poco para todos, primero para los ponentes de esta mesa, pero igual un poco para todos. Yo, reduciendo el interés por la diálisis peritoneal, voy a decir que al menos no es peor que la hemodiálisis como opción de tratamiento renal sustitutivo después de la pérdida del injerto. Esto como menos. Y solo teniendo en cuenta variables clínicas, que es las que habéis comentado, y sin tener en cuenta calidad de vida, sostenibilidad económica, sostenibilidad medioambiental y sostenibilidad social, teniendo en cuenta la compatibilidad de la vida social, laboral, familiar y de enfermo. Si no es peor que la hemodiálisis, ¿por qué solo el 5% de los pacientes que vuelven a diálisis después del trasplante lo hacen en DP? ¿Lo explicamos mal? ¿No les hacemos ver todas las ventajas que hay? Cuando explicamos las técnicas solo decimos, mire, le van a poner un catéter, usted mete líquido, saca líquido, mete líquido, todo el día con el líquido para arriba y para abajo. O bien aquí a hemodiálisis, que unas chicas bien simpáticas 3 veces por semana le van a hacer la diálisis. Yo mismo haría hemodiálisis. ¿Qué pensáis? Bueno, pues yo pienso que el problema lo tenemos en que no lo explicamos, básicamente. Por eso mi última diapositiva era de lo que vamos a hablar a continuación, de la importancia que tiene dentro de la estructura del trasplante las consultas ERCA-trasplante, que pueden ser llevadas por los mismos profesionales del trasplante o por profesionales diferentes. Pero fundamental, yo creo que es falta de tiempo y conciencia y sentarnos a explicar. Son pacientes que llevan muchos años en las consultas de trasplante y creemos que se lo hemos explicado todo durante todos esos años. Y cuando llega el momento, pues a lo mejor no nos damos cuenta que efectivamente no hemos explicado todas las posibilidades que tienen. Muchos no conocen la técnica, algunos en el pasado a lo mejor tuvieron mala experiencia con la técnica, o yo creo que la mayoría es que ni siquiera la conocen y no se la explicamos. Yo diría que son 3 cosas, son historia, planificación y implicación. Es decir, la supervivencia media de un injerto en España son 12 años. Eso nos pone en que un paciente que pierda hoy su injerto va a hacer 12 años que estuvo en diálisis. Hace 12 años, aunque mucha gente aquí es joven y no le parece increíble, muchos hospitales no ofrecían diálisis peritoneal en España, con lo cual es gente que no ha tenido la experiencia previa de conocimiento de la diálisis peritoneal. Segundo, se hablará luego, pero la transición del trasplante a la diálisis peritoneal se vive como un fracaso. Entonces, en vez de planificarlo y anticiparse, lo que hacemos es estirarlo lo más posible. Me encanta ver aquí caras de compañeros que se dedican al trasplante, no solo los believers habituales de la diálisis peritoneal, por eso está tan llena la sala. Y yo creo que estarán de acuerdo conmigo, hacen así con la cabeza, porque son amigos, en que casi siempre estiramos el trasplante hasta que ya no da más de sí y eso dificulta la transición a ADP. El paciente que está a punto de fracasar el injerto es poco receptivo porque lo vive como un fracaso, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es muy importante la anticipación y la planificación. Enlazando justo con ese aspecto, habéis notado que os voy a preguntar a los dos si hay diferencia de esta transición en centros trasplantadores que en centros no trasplantadores.
¿En cuál se facilita más la transición de vuelta al trasplante a diálisis peritoneal y en cuál es un poco más complicado esa transición? ¿Tú qué opinas, José? Yo creo que eso depende de... No tiene que ver con que sea trasplantador o no, tiene que ver con el posicionamiento de las técnicas domiciliarias en cada centro. Puedes tener un centro trasplantador con poca potencia de técnicas domiciliarias o con mucha. Y sobre todo con una cosa muy importante que habéis dicho hace poco, que es con esta visión transversal que ya empezamos a tener los nefrólogos. Yo, que ya tengo muchos años, soy un señor mayor, como digo habitualmente, estaba acostumbrado a que el DDP, el de hemodiálisis y de trasplante, se veían en el café si coincidían, pero ni siquiera tenían sesiones conjuntas ni debatían casos pacientes. Entonces yo creo que eso está cambiando ahora y es una buena cosa. Creo que es muy centro dependiente y persona dependiente. Tenéis un gran reto los que lleváis trasplante y estáis aquí, y los que lleváis diálisis peritoneal, deberes para casa, porque todo depende de vosotros, con el permiso de los y la participación de los pacientes, pero todo depende de vosotros. Voy a hacer una última pregunta porque si no nos come el tiempo, a cualquiera de los dos, el que queráis. ¿Hay estudios que comparan o hablan de la diferencia de resultados entre diálisis peritoneal y hemodiálisis domiciliaria, la otra opción de domicilio? Yo no he encontrado estudios en esa No, línea. yo no he encontrado nada en diálisis domiciliaria. Yo, respecto a la pregunta que había hecho antes, también pienso como José, ¿no? No depende de centro trasplantador o no, es la cultura de la diálisis peritoneal, y se nota muchísimo cuando el centro no trasplantador pues tiene un buen sistema de diálisis peritoneal implementado, que esos pacientes sí que vuelven a diálisis peritoneal. Muy bien. Pues vamos a seguir porque si no nos come el tiempo y luego, si podemos hacerlo, seguimos este debate. Entre las unidades cerca y el trasplante, una coordinación que yo personalmente creo que tiene que ser bidireccional antes del trasplante, y cuando el trasplante está finalizando deberíamos de hacerlo. Y responder a esta pregunta que acaba de decir José Portolés, ¿no? Debemos de anticiparnos a la catástrofe, porque la catástrofe casi siempre acaba en hemodiálisis. Y el mismo José, hace ya 15 años, publicó esta gráfica que yo la utilizo casi siempre en mis presentaciones cuando hablo de la diálisis peritoneal. Y es que parece que hay un viaje lógico, razonable, en la vida del paciente urémico. Según van bajando el filtrado glomerular, vamos analizando qué posibilidades hay y opciones de tratamiento renal sustitutivo. Y probablemente muchos estemos de acuerdo de que la mejor opción inicial es el trasplante. En esto no creo que haya mucha duda, pero si no pudiera ser, la diálisis peritoneal en este primer momento juega un papel clave por los resultados clínicos y los de sostenibilidad medioambiental, social y económica. En todos los aspectos sale ganando siempre la diálisis peritoneal. Y mientras tanto el paciente, muchos de ellos se van a trasplantar y el tiempo les llevará otra vez a diálisis peritoneal o quizá hemodiálisis, y quizá, puede que sí o puede que no, se trasplante. Me encantan las consultas de enfermedad renal crónica avanzada en las que he trabajado durante muchos años, y sin desmerecer a nadie, que nadie lo interprete así, pero a mí la unidad ERCA del Hospital de León me parece una de las mejor planificadas. Al frente, Mario Prieto, y a él ha desarrollado una consulta multidisciplinar, multiobjetivos, y ha publicado muchísimo y ha dirigido además, con algunos compañeros que están aquí, la acreditación acerca. En la consulta de León, a los pacientes que se les somete al proceso de información, la mitad escogen diálisis peritoneal y la mitad escogen hemodiálisis. A veces me encuentro con compañeros cuando hablo, yo visito muchos hospitales, me encanta cotillear a ver cómo lo hacen. Y hay hospitales que me dicen, tengo 5 pacientes en diálisis peritoneal, yo lo cuento y nadie lo quiere. Un paciente, me lo invento porque esto no es real, de Albacete, ¿es muy diferente de uno de Murcia? Probablemente no, ¿no? ¿Por qué en un sitio puede haber mucho y en otro poco? Quizás seamos los propios facultativos los que estemos condicionando estas diferencias. Tengo que agradecer muchísimo a los expertos que han creado el modelo de acreditación acerca. Son numerosos los puntos que van a justificar la calidad asistencial analizando los resultados, porque todos creemos que lo hacemos de maravilla. Mi servicio es el mejor, yo lo hago estupendamente. Pero esto hay que tener indicadores que lo valoren y que te permita compararte contigo mismo previamente y con otros hospitales o con la media del país. Pues en este modelo de acreditación, entre otras muchas bondades,
facilita el incremento de los pacientes que viven su tratamiento renal sustitutivo fuera del hospital. Y aquí se incluye los pacientes trasplantados, la hemodiálisis domiciliaria y la diálisis peritoneal, con 2 indicadores que hacen hincapié en esto en concreto. Y analicemos los resultados. Habéis presentado resultados muy interesantes, pero yo tengo que traer unos de aquí, unos españoles, y es que Sandra ha presentado su tesis doctoral hablando de la vuelta a diálisis después del trasplante. Y ella, con datos del registro Levante y de su propio hospital, encuentra cómo los pacientes que después del trasplante vuelven a diálisis peritoneal tienen unas menores tasas de hospitalización y una mejor supervivencia en un modelo ajustado a todas las variables corregidas. Datos españoles y datos recientes. ¿Nos queda alguna duda de que esto puede ser interesante? Y con todo esto, ¿qué hacemos? Que hablen los expertos. ¿Me toca a mí? José María es tan modesto que ha oído expertos y ha dicho, no seré yo. No, disculpa que no he sabido rematar tu centro. Lo dejé, yo ya he cumplido y ya está. Bueno, José María va a empezar. Primero. Parece que sí. Venga. Bueno, muchísimas gracias por invitarme y por permitirme contar la experiencia del Hospital Universitario Infanta Leonor. Y me habían dicho que hablara de las claves del éxito, con lo cual pues todavía me gusta más, porque cuando uno tiene éxito en algo, y lo primero que he de decir es que el éxito no es mío, el éxito es de, como todo en la vida, de las personas que acometen los proyectos, y están en la segunda fila de la derecha sentadas las 2 personas responsables de la enfermedad renal crónica avanzada en mi hospital. La primera diapositiva no puede ser otra que ellas, que son el alma mater del proyecto, junto con la que era nuestra supervisora, porque en Acerca es fundamental el papel de la enfermería en cualquier cosa que se haga en diálisis, pero en este caso yo creo que tiene especial relevancia, como ocurre con las técnicas domiciliarias, ¿no? Con la diálisis peritoneal. Y bueno, el que está a la derecha es el subdirector general de continuidad asistencial, que fue el que dio el reconocimiento a Acerca con el nivel excelente. Entonces, yo no traigo nada de bibliografía, obviamente, porque yo lo que cuento es nuestra experiencia, pero yo creo que vale para todo el mundo, y si nosotros hemos podido, estoy segura de que cualquiera puede. Porque yo, como comentaba antes Emilio, tuve también la suerte de estar en la elaboración del modelo Acerca, que también hay que agradecer a Baster antes, Bantiv ahora, que lo pusiera en marcha, porque creo que es de los proyectos que más ha beneficiado a las personas con enfermedad renal y también a los nefrólogos. Yo participaba, y los que no sé si hay alguien en la sala que estaba, pero yo me acuerdo que yo decía, ¿qué talibanes son? Porque exigían un porcentaje de diálisis peritoneal que yo decía, en mi hospital será imposible. Nosotros somos un hospital de nivel 2 de la Comunidad de Madrid, que bueno, pues tiene el área, la población más deprimida de todo Madrid, con un nivel socioeconómico muy bajo, un nivel cultural bajo, todavía hay mucho analfabetismo, tenemos muchos inmigrantes y bueno, algunos han elegido la terapia y se les han quitado la casa, o bueno, con unos problemas sociales muy difíciles. Entonces yo pensé que esto iba a ser imposible y yo fui la que dije, oye, no hagamos una acreditación de sí o no, porque la calidad es la mejora continua y de esto se trata, de que todos aspiremos a mejorar. Si lo ponemos muy difícil no vamos a poder. Y entonces eso fue que hubiera diversos niveles, ¿no? Desde el excelente al nivel básico. Bueno, pues yo cuento el proyecto en el hospital, era muy difícil, pero bueno, con personas motivadas y bueno, pues entregadas por la causa, la verdad, porque les ha costado muchísimo llevarlo a cabo, pues conseguimos en el Hospital de Vallecas, que es un hospital, pues ya os digo, con muchas dificultades, la población que atendemos, conseguir ese nivel excelente. Así que os invito a todos a que intentéis acreditaros, porque el beneficio en los pacientes es increíble. Yo creo que también para los médicos que lo llevan, a pesar del esfuerzo, el hacer un equipo con la enfermería, el ver que se llega y se consiguen cosas con esfuerzo, yo creo que la cultura del esfuerzo, aunque ahora no es la habitual en la gente joven, en los que ya tenemos unos años, yo creo que todavía reconocemos y valoramos nuestro esfuerzo y nos sentimos pues, muy gratificados por ello, ¿no? Entonces, yo ahora mismo he dedicado más recursos, obviamente, a la ERCA, y si tuviera más dedicaría. Yo creo que la ERCA debe de ser el centro
de todo servicio de nefrología, porque es el éxito para que un paciente se trasplante, para que un paciente esté bien en diálisis. Y os voy a mostrar nuestros datos cuando nos acreditamos, ¿no? Entonces, como sabéis, en el modelo ACERCA pues hay unos objetivos, ¿no? Uno de ellos, que os pongo en gris a la derecha, es promover la autonomía del paciente, ¿no? La ley más importante, que es la Ley de Autonomía del Paciente, y garantizar la libre elección de las modalidades. Bueno, pues yo creo que con lo que os pongo a la izquierda aumentamos las técnicas domiciliarias en un 100% en los pacientes en hemodiálisis domiciliaria y en un 240% en diálisis peritoneal. Ahora, con la perspectiva que he analizado la estadística, todavía el porcentaje es mayor con respecto al año 2019. El siguiente era asegurar el inicio del tratamiento renal sustitutivo con un acceso definitivo. Como os he dicho, nosotros estamos acreditados por AENOR, por la ISO 9001-2015, el certificado de calidad en hemodiálisis, y la unidad de diálisis está desde el año 2009 acreditada. Cada año tenemos que reacreditarnos. Entonces, bueno, pues yo tengo ya un recorrido, ya conozco muy bien cómo funciona esto y de forma sistemática habíamos suspendido el indicador de acceso vascular. Habíamos puesto que nuestro acceso vascular no podíamos tener más de un 35% de catéteres. Y bueno, pues eso yo creo que es una constante en todos porque tenemos pacientes complicados, mayores. Bueno, pues coincidió cuando nos acreditamos por ACERCA que cumplimos por primera vez el objetivo del indicador del acceso vascular. Y obviamente eso se debe a que las personas que están trabajando en la ERCA les hacen el acceso, les hacen la fístula, les mandan a que les hagan un mapa, bueno, pelean para que esto se lleve a cabo. Bueno, ese es uno de los, creo que uno de los reflejos del bien que hace al hospital y a los pacientes, sobre todo, el estar en una unidad que hace bien las cosas y que la ERCA yo creo que es la clave, como os he dicho. Y el siguiente, os he puesto otro de los objetivos, que era facilitar el trasplante evitando tiempos de espera innecesarios. Y ahí os muestro datos también de aquel momento, en el que, como veis, pues a pesar de que el Infanta Leonor no es un hospital trasplantador, nosotros tenemos como referencia el Gregorio Marañón, aunque también trasplantamos en otros hospitales de la Comunidad de Madrid, pues fuimos el hospital que más trasplantes había hecho, tanto por tasa cruda como por tasa ajustada. Y os digo lo mismo, el meter a un paciente en lista de espera de trasplante y en hacerlo pronto, pues lleva mucho tiempo y hay que pues empezar a hacerles ya desde la consulta de ERCA el protocolo pretrasplante, que cuesta muchísimo, y el citarles las pruebas. Bueno, pues así se consiguió y ahora me consta que se está haciendo un montón de trasplante anticipado. No tenemos las cifras de la Comunidad de Madrid, pero estoy segura de que el Infanta Leonor va a salir con muy buena nota si se hiciera ese análisis, porque a todos los pacientes de forma sistemática se les ofrece el trasplante anticipado y bueno, pues se han hecho varios trasplantes a lo largo de estos años. Bueno, yo creo que las cifras hablan por sí solas, ¿no? Estos son los datos, saquen ustedes las conclusiones, como decía el objetivo. Y bueno, yo me siento muy satisfecha y me gusta mucho contarlo porque esto es dependiente de las personas, esto es trabajo de cada uno. Hombre, obviamente yo tengo mi parte porque yo he liderado, porque he creído en este proyecto y porque estoy segura de que es lo mejor que podemos hacer para el servicio, para los pacientes, por supuesto, y también para las propias personas que llevan, que yo creo que el trabajar bien siempre te genera mucha satisfacción. Bueno, esto es lo del nivel excelente que os comentaba. Y de esto ya se ha hablado antes, pero creo que es muy importante. Bueno, pues es un tratamiento integrado. No se trata de hacer una diálisis o de hacer otra. El camino de la persona con enfermedad renal es larga. Y como decía Beatriz Domínguez Gil, pues el trasplante renal es también una técnica domiciliaria. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo voy a dar la visión desde el otro lado, también desde la experiencia. Obviamente cada uno vamos a tener la nuestra. Yo voy a mostrar la que hemos tenido en los últimos 10 o más o menos 10 años, ¿no? En nuestro hospital es un hospital que está en el sur de Barcelona y que es una de las 6 UTRs de adultos de Cataluña y tenemos una población de referencia bastante grande, es decir, tenemos atención nefrológica directa aproximadamente a unas 400.000 personas, pero para trasplante
la población puede llegar a 2,1 millones de habitantes, es decir, que es un centro con un amplio, ¿no?, área de influencia. Cuando empecé también como jefe de servicio, yo venía del ámbito del trasplante renal, ya de alguna manera conocía y habíamos hecho algunas acciones, pero sí que lo primero, cuando uno hace el análisis de situación, lo primero que me llama la atención es que había una bastante discrepancia en cuanto a los diferentes modelos o técnicas de tratamiento renal sustitutivo en función de las diferentes áreas en las cuales nosotros nos debíamos o teníamos influencia, ¿no?, como unidad de trasplante renal, ¿no? Y esto creo que a mí me preocupó y me llevó a plantear a un proyecto, ¿no?, y que inicialmente pues, tuve también la ayuda de Baxter en ese momento para arrancarlo, ¿no? Por tanto, era la motivación era esta, es decir, vamos a ofrecer el mejor tratamiento posible y de una manera lo más homogénea posible a esa población amplia, ¿no? Para lo cual, pues bueno, hicimos ese análisis de situación que he comentado y obviamente pues, nos reunimos con los diferentes digamos, dispositivos nefrológicos que había en el territorio, primero a nivel particular, con los diferentes responsables de los servicios, unidades de nefrología, centros de diálisis, y luego ya más adelante pues, estableciendo unos acuerdos a nivel de direcciones, de tal manera que nosotros en algunos de estos centros de mayor proximidad pues establecíamos esa relación de que pues, nos derivaban las urgencias, ¿no?, nefrológicas fuera del horario laboral y eso garantizaba una cierta fidelización territorial, por ejemplo, en el tema del trasplante renal y las listas de espera, etcétera, ¿no?, que teníamos pues, bueno, un poco una cierta dispersión. Aprovechando lo que comentaba Patricia, la iniciativa de Cerca, pues nos acreditamos obviamente nuestra propia unidad con Acerca, pero sí que es una unidad que tiene la particularidad de que depende absolutamente de enfermería. Es decir, pivota todo sobre enfermería, tiene el apoyo a través de, por ejemplo, de herramientas de realidad virtual, etcétera, pero sí que pivota mucho en enfermería y el médico responsable del paciente continúa siendo el mismo a lo largo de todo el proceso, ¿no? Es quizá una diferencia. Luego, desde el punto de vista de acciones, pues yo creo que sí que ayudamos a todos aquellos centros asociados que tenían voluntad de implementar técnicas domiciliarias, unos más activos, otros menos activos, les ayudamos, obviamente asumiendo la urgencia fuera de su horario laboral, pero también con temas de formación o de dudas, etcétera. Y así, pues algunos de los centros más cercanos a nuestro hospital, sin unidad de trasplante, pues han podido desarrollarnos estas unidades de diálisis peritoneal, ¿no? Luego sí que es muy importante, sobre todo en el tema del trasplante, claro, es muy importante formar a profesionales, que existan estos profesionales formados en estos centros asociados y que además fundamental la presencialidad, las reuniones presenciales, que se revisen temas, pero que también se expliquen problemas, que se busquen soluciones, que se acuerden protocolos, y la verdad que es una dinámica que actualmente lleva Eduardo Melilli, que es nuestro jefe de sección de trasplante renal, y la verdad que es sensacional, la colaboración es fantástica, el ambiente, hay gaming, hay muchas acciones que hacen que realmente se forme un equipo, una piña, ¿no? Sí que en el tema del trasplante, y viendo el otro lado, ¿no?, que explicaba Patricia, es muy importante que desde el otro lado vean que hay un referente en esa UTR para ellos. Es decir, que si uno tiene una duda no le va a atender cada vez una persona distinta, sino que siempre va a ser el mismo. Y entonces eso ya establece la complicidad y un poco la confianza necesaria para que las cosas fluyan, ¿no? Los protocolos obviamente pueden ser consensuados y entonces también, pues, ¿por qué no? El estudio lista de espera, como hace Patricia, lo agradecemos mucho desde la unidad de trasplantes que esto ya esté realizado, pero sí que esto todo es una estrategia gradual, nada puede ser
ahora todo de golpe, tienes que ir ganando la confianza y conforme vas ganando vas mejorando, vas haciendo partícipe a todo el mundo en este tema del trasplante renal. Y luego tiene que haber indicadores, que ahora os mostraré algunos, de cómo han ido evolucionando estos años. Pero como concepto es muy importante, yo creo, que el trasplante es un elemento más del tratamiento renal sustitutivo y es indivisible. De alguna manera lo tenemos que abordar de una manera conjunta, de una manera digamos, amplia. No tenemos que mirar solo el trasplante por un lado y no vemos un paciente, porque es el paciente. Al final no es ni la técnica A ni la B, al final es el paciente el que tiene que decidir y nosotros simplemente ofrecerle las mejores opciones para que él escoja, ¿no? Algunos resultados muy breve de lo que... bueno, esto creo que me han explicado un poco las diapos, pero bueno, básicamente veis que en este tiempo, ya muy rápido para acabar, os digo que nada, simplemente veis que la actividad ha aumentado mucho de trasplante renal a nuestro centro, el trasplante en prediálisis, veis también que las diálisis en centro han bajado de una manera espectacular, pero todas las figuras, si os fijáis, y acabo, lo más importante es que si vemos al principio cada centro tenía mucha dispersión y al final las curvas se han unido mucho y un poco el objetivo ese de la armonización ha estado conseguido. Nada, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Bantim por darnos voz a las personas con enfermedad renal. Yo os voy a contar, bueno, un poco lo que vivimos nosotros, sobre todo desde el aspecto humano, más allá del económico y de la factura que son los tratamientos renales sustitutivos. Como decía Emilio, pues esto es un viaje que al final los tratamientos sustitutivos renales tenemos que pasar por ellos. Las malas noticias es que el trasplante anticipado en España solo se hace un 7%. Datos de la ONT, no me lo invento yo, no me lo invento yo. Y entonces, pues lamentablemente vamos a pasar por un tratamiento sustitutivo renal, diálisis peritoneal o hemodiálisis antes del trasplante. Ahora, ojalá hagamos más trasplante anticipado de vivo o de cadáver, ojalá, y no pasemos por ninguna de las diálisis, ¿no? Pero sí que os quería decir que muchas veces descualificamos a los pacientes antes de elegir, como decía Emilio, porque les vendemos muy bien la hemodiálisis. Aquí se lo hacemos, usted ya es mayor, no se preocupe, que todo esto es muy fácil aquí, 3 veces por semana y se olvida, le lleva la ambulancia y tal. Entonces los descualificamos antes de elegir, no se hace una toma de decisiones compartida, que es lo que realmente reivindicamos, como decía José, pues de la elección verdadera del paciente. Y nosotros desde Alcer hemos comprobado y creemos firmemente que la cronicidad tiene que manejarse en casa siempre que sea posible, ¿no? Que ojalá lleguemos al 30% de incidentes en diálisis peritoneal. El 90% de los pacientes ahora mismo están en hemodiálisis y la mayoría no trabaja, porque es imposible conciliar la vida laboral y familiar, ¿no? con la hemodiálisis en centro. Entonces creemos que eso tiene que cambiar, porque de hecho, bueno, no me voy a enrollar mucho porque me tengo que ir a las 3:30, pero sí que os queríamos decir que ya en las guías internacionales de EDP ya se decía que hay que fomentar más los valores de calidad de vida antes incluso que los clínicos de urea, creatinina y demás. O sea, que hay que pensar más en el bienestar del paciente y que realmente podamos darles... bueno, hay que preguntarles más al paciente. Yo siempre digo, preguntar lo que importa, escuchar lo que importa y hacer lo que importa, ¿no? Y esto es individualizar y esto es personalizar, ¿no? Al final hay una incertidumbre con el diagnóstico, ¿no? La diálisis peritoneal, pues lógicamente todas las técnicas domiciliarias promueven más la independencia. Y yo siempre digo que es más fácil aprender a conducir que hacerse la diálisis en casa. Eso me lo enseñó Pablo Molina en el PESET. Y es verdad, porque al final necesitas un teórico y un práctico para conducir y todo el mundo conduce. Pues esto es igual. La diálisis en casa se puede hacer perfectamente con un entrenamiento adecuado y unas semanas, ¿no? Al final el trasplante es esperanza, pero no es para todo el mundo. Solo el 30% de los pacientes están en lista de espera para trasplante, o incluso menos, ¿no? Y no llegan ni al 10%. Ya sabéis, si hacemos 6.000 trasplantes todos los años y 6.000 entras en lista de espera y nos quedamos igual, ¿no? Entonces hay que intentar cambiar el modelo asistencial y esta continuidad, ¿no? Y sobre todo fomentar la educación del paciente, que es lo que les empodera de verdad. Yo siempre digo lo mismo también, que la clave del empoderamiento del paciente es en la educación, no es solo la información. O sea, la información te la dan ahí y no te enteras de casi nada, eres incapaz de retener, ¿no? Pero sí que es verdad que si los educamos y les fomentamos el autocuidado, esto. Y ya para terminar, pues sí que quiero deciros que, bueno, que esto es un trabajo multidisciplinar. Por supuesto, las enfermeras son claves, como se ha dicho aquí, que son etapas complementarias. Y sí que quería deciros que al final
aparte de empoderar y que dé más libertad, mejorar la pérdida de productividad que supone un tratamiento sustitutivo renal, el paciente necesita esperanza, comprensión y acompañamiento, y yo creo que en casa es mejor que en ningún sitio. Así que muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a los tres, gracias a los cinco, y ahora es el tiempo de que hablemos con ellos. La verdad es que no va a haber tiempo más que a una pregunta si es larga, dos si son cortas. A ver si alguien se anima a hacer alguna pregunta. Yo, mientras tanto, mientras se animan o no, ¿pensáis que un paciente que esté llegando a la fase final de funcionamiento de su trasplante debería ser llevado por una persona del equipo de trasplante más especializado en la parte ERCA, o es mejor que el equipo ERCA, además ahora equipos ERCA acreditados, que conocen la experiencia, que tienen enfermeras, sean capaces de ver esto? ¿Qué os parece? ¿Qué te parece? Yo mi visión en cuanto al trasplante, ¿te refieres? Yo creo que no me gusta el término trasplantólogo. Entiendo que la gente de trasplante somos nefrólogos, y como nefrólogos tenemos que afrontar, ¿no?, el fracaso de, como comentaba José y muy bien ha dicho él, es decir, el hecho de que muchos no vayan a peritoneal simplemente es porque llegan en situación totalmente en edema de pulmón, es decir, que el inicio de diálisis no es programado, es urgente, y al ser urgente eso hace que empiecen por hemo. Y a raíz de esto, hay una cosa que has comentado que creo que es muy importante. Muchas veces el que inicia DP o inicia diálisis después del trasplante es como un ERCA que empieza diálisis tarde. O sea, el inicio y esa transición, entre más programada y da tiempo a que el paciente lo asimile, a que nosotros lo preparemos y que empiece en mejores condiciones que dejándolo hasta el último minuto cuando ya es muy tarde y empieza de forma tardía. Yo, si es educación para la salud, yo creo que ERCA y las enfermeras tienen más tiempo un poco que los profesionales de nefrología, que al final ellas son expertas en cuidados y te van a explicar mejor las técnicas y te van a explicar mejor todo la educación para la salud. Yo pienso lo mismo, ¿no? Yo iba a decir que, o sea, me parece que es complicado derivar a una consulta de ERCA uno que lleva a su paciente trasplantado, porque es un fracaso para el paciente que le falla el riñón, pero también es para el médico que lo lleva. Pero tal y como están estructuradas las consultas de ERCA, yo creo que lo mejor es derivarle. Aunque es verdad que lo óptimo sería que el que se dedica al trasplante, que no trasplantólogo, tuviera los mismos conocimientos de ERCA y el de ERCA de trasplante, pero yo creo que se puede hacer un sistema mixto, que yo, por ejemplo, en Málaga lo voy a implementar así, ¿no? Sí. Seguimos viéndolo en la consulta de trasplante, pero ciertos días al mes o cada X tiempo van a una consulta ERCA trasplante. Nosotros lo hacemos así desde hace tiempo, es decir, el paciente, el médico de trasplante lo deriva a la consulta de ERCA de enfermería y ahí se prepara y se decide. Muy bien. Pues muchísimas gracias por vuestro interés. Dejarme hacer una preposición, no sé si honesta o deshonesta. ¿Por qué desde la Sociedad Española de Nefrología no hacemos un documento de consenso para la vuelta a diálisis después del trasplante? Vosotros, después de haber estado aquí, ¿por qué no seguís hablando y sois los autores de este manifiesto? Muy bien. Venga. Os invitamos. muy buena idea. Muchas gracias. Para quitarnos esto.